¿Cómo hace una persona para identificar? Tú sabes que hay gente que llega a tu edad o mi edad que no sabe qué hacer de su vida. ¿Qué hace una persona para identificar? Pucha, o sea, me hacen falta 20, 30 años, 5 años de vida. ¿Qué Sí. hago? ¿Qué me dedico? Pues yo creo que uno tiene que tener claro qué lo vibra en el cuerpo y qué lo hace a uno sentir vivo. Yo cuando veía la televisión, para mí era algo tan natural y yo me sentía tan feliz viendo televisión y luego haciéndola. Y por eso para mí fue tan fácil todo en el que hacer, porque era un universo en el que yo me movía. Yo te lo puedo decir que es como si tú le preguntas a Messi cómo decidió Ser que quería futbolista. ser futbolista y él te va a decir que cuando le dieron un balón y empezó a jugar, se obsesionó con el balón y era feliz con el balón y él simplemente desarrolló una habilidad para algo que ya venía en él, que el cuerpo se lo decía. Que creo que eso es lo que resume un poco el por qué me fue tan bien. Esa era porque yo todo lo hacía con mística, me gustaba hacerlo, lo hacía para mí y los demás se divertían conmigo. eh, y era muy honesto con lo que estaba Wow, muy contando. congruente. Sí, hay congruencia y creo que la congruencia entre lo que uno siente, dice, piensa, Se habla, refleja, se ¿cierto? refleja en el producto. ¿Qué hiciste tú o qué crees que tienes tú o qué habilidad adquiriste para que, digamos, tus obras tengan éxito, pues a raíz de otros que no tienen éxito? Pues yo creo que una de las cosas que me ocurrieron a mí es que yo vengo del lugar donde la gente ve televisión. Es Ok. decir, yo cuento, digamos que siempre he tenido como premisa que yo hago y escribo las historias que me gustaría ver. Y yo fui Uf. muy televidente, como fui tan televidente, sobre todo de telenovelas y de series nuestras, y también internacionales obviamente, y yo trabajaba en un canal de señal abierta, o trabajo todavía, que es un canal como RCN, que llega a la gente, pues yo escribía historias para la gente, y la gente era yo. Entonces cuando yo me emociono escribiendo una historia y me divierto, con Chepe Fortuna, por ejemplo, yo me reía mucho escribiendo Chepe Fortuna y me daba risa, y luego cuando la veía ya hecha ya al aire, me volvía a reír y la gente que estaba conmigo se reía. Hasta tú Entonces, mismo la disfrutabas. es como tener una conciencia y una conexión como con lo que tú estás desarrollando, teniendo claro que si yo te preparo a ti una comida que voy a vender, pues tengo Tú que estar mismo te la seguro que esa comerías. comida yo me la comería Ok, y que la disfrutaría y que wow. me haría bien y que no se trata solamente de venderla, sino de tener un principio de ética, pero también de conciencia de que eso me representa y que yo me lo comería y me haría bien. Yo no vendo nada que yo no haya probado y que yo pueda dar fe por mí mismo de que a mí me funcionó y de que puede ser bueno para alguien. Bueno, Miguel, si quieres, yo creo que iniciemos con algo rápido. ¿Quién eres? A los que no te conocen. Bueno, pues yo soy una persona en búsqueda como de conciencia a través de todo lo que hago. Soy creativo, trabajo como showrunner, televisión sobre todo. He hecho algunas historias para la tele colombiana, sobre todo para RCN Televisión, teatro, algo de cine. Ah, Eso hago yo. él Dirijo, es todo, produzco, él es escribo. todo modesto. Algunas novelas. Cuéntanos qué novelas, porque que ya se leí de ti con mi hermana y ella Pues, quedó emocionada. pues bueno, mi primera novela se llamó Una Ángel llamado Azul. Todas las he trabajado en equipo con Eloisa Infante, que es como mi coequipera, con Sandra Vecino también. Eh, Una Ángel llamado Azul fue la primera novela infantil que se hizo en Colombia Uf. y fue muy interesante, pues el tema. Merlina Mujer Divina fue otra historia que hicimos también, sobre astrología, en el Prime de RCN. Hicimos Chepe Fortuna, que fue como, Mm. o ha sido como la novela más exitosa nuestra en la carrera. Casa de Reinas, El Día de la Suerte. Para Teleantioquia hice dos series, Cata Mestiza y HKO La Popular. Estrené hace poquito el Gran Bingo, No, dirigí una película en una cine. película y con la que Ya en ese momento no está en cine, ¿en dónde la no, podríamos ver? estamos esperando que salga plataforma ya, Tipo tipo Netflix. Netflix, sí. Ok. Estuve en enero en cartelera, dirigí teatro, hice la versión colombiana de Bajo Terapia, que fue una franquicia internacional. Soy escritor, director, compositor, productor, bueno, hago muchas cosas y también trabajo en procesos de conciencia de muchas cosas que he estudiado y que he aprendido y que he descubierto que tengo en Wow. mí. Pero digamos, Miguel, que esa es la actualidad, ¿no? Esa es la actualidad. A mí me genera curiosidad, de hecho, yo cuando venía para acá, yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué le pasa en la mente a una persona que decide hacer, no sé, voy a ser escritor de novela? O sea, digamos que en el común no es tan normal, ¿no? Entonces, digamos que, ¿de dónde nació eso? ¿Cómo llegaste a este gremio? Cuéntame un poquito. Pues mira, yo desde niño tuve como una obsesión por la televisión. Crecí viendo televisión y fue como una caja que a mí me rescató como de una realidad un poco compleja. Eh, bueno, yo soy hijo de una madre soltera con 5 hijos, soy el mayor, ella murió cuando yo tenía 6 años, era muy joven ella.
y gran parte de mi mundo mágico era la televisión. Ella me dejaba como en un cuartico con los niños y yo era el que me encargaba de ellos y veía televisión, y televisión, y televisión. Ok. Entonces la televisión se volvió una obsesión. Lo primero que quise hacer fue actuar. ¿También un Eh, refugio, quizás? no, 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 era mi casa. Ok, ok. Era un, tal vez un inquilinato en esa Ok, época. ok, ok. No, me refiero al refugio, la Ah, televisión. sí, era un Ok, ok, refugio. ok, ok. Era la caja donde yo me metía y me olvidaba del mundo. En esa época la televisión era televisión que empezaba a las 4 de la tarde Ok, y Dios daban mío. novelas como Lola Calamidades. Bueno, desde muy niño la televisión para mí fue como, wow, como una posibilidad. De hecho, el primer actor que vi en televisión colombiano fue Gustavo Angarita, que estaba haciendo Rasputín, y Ok. luego lo pude tener en Un ángel llamado Azul, que fue mi primera novela, hizo del maestro, era como un dios, dios. Pero ahí en esa niñez, Miguel, te pregunto, ahí llegó, digamos, como tú desde niño dijiste, Dios mío, quiero estar en pantalla o quiero escribir Sí. No, novelas. yo desde niño quería hacer televisión y quería actuar en televisión. Ok, Y tuve la posibilidad como de explorar el tema, pero luego me di cuenta que era más complejo, es loco, porque es más complejo escribir y encontrar trabajo escribiendo, porque es muy cerrado este el mundo de los increíble. escritores, y pues para que te compren una historia, pues pucha, es bien difícil, pero que actuar. Pero yo comencé a darme cuenta a los 14 años, estuve en una serie que se llama Los Victorinos, es un personaje figurante, y comencé a darme cuenta que me gustaba mucho cómo estaban narrados los libretos, y comencé a desarmar los libretos como si fuera un carrito, y para ver qué tenían dentro, y comencé a desarrollar una historia en cuadernos incluso, y cuando me di cuenta ya tenía capítulos. Luego pude tomar Wow. un taller de libretos y descubrir cómo se llamaba cada cosa de estas que yo había hecho y la parte como técnica. Ya después entré a Sempro Televisión, que creó un programa que se llamaba... ¿Pero entraste aquí a estudiar o a trabajar? lo primero fue, no, me miento, primero hice un programa que se llamaba Rebeldes con Causa, que creó Felipe Aljure, el director de la Gente de la Universal, con chicos de todas las localidades de Bogotá, éramos 140, y nos soltaron cámaras, micrófonos, equipos de Wow. producción, hicimos cortometrajes, yo dirigí uno, luego hicimos un mediometraje, hice el guión Pues ya también. estabas trabajando en eso. No, estábamos estudiando, tenía Ok. 17 años, 18 años, 17 años creo. Y eso se hizo con el gobierno de Mocus en Oh, Bogotá. veo, pues. Sí, Dios, me estamos hablando de hace historia que. patria, muchos años. Ok, Yo tengo 46 años, o sea, hace 30 años. ok. Entonces, después de eso, yo me fui para Pro Televisión, que creó con la Fundación Social unas asistencias, también eran clases. Y en esas clases había clase de producción. Entonces me metí a estudiar producción y entré a hacer mis pasantías a Perro Amor, en Sempro Ok, Televisión, ok. una novela ya viejísima también. Y en Perro Amor, de ahí salté a RCN porque la directora creativa de Sempro se la llevaron de vicepresidente creativa para RCN, se llama Juana Uribe, una mujer a la que admiro mucho por su talento y por su capacidad ejecutiva, y ella me dio la posibilidad a mí en RCN de hacer asistencia de producción y libretos con Gaitán y Baroni, que estaban dirigiendo Carolina Barrantes, y el otro la escribía, entonces yo era un puente entre ambos, y entonces entré ahí. Luego pasé a Me llama Lolita, Ok. y en Me llama Lolita hice asistencia de producción, conocí a Luisa Infante, que era la psicóloga del departamento de libretos, y con los dos nos sentamos a escribir una novela infantil que no habían, dijimos que no hay, empanadas, entonces ¿Qué me todo el invento? mundo hace, hagámoslas esta Ok, vez ok, ok, para ok. niños, y creamos Un ángel llamado Azul. Y entonces fue nuestra primera Wow. novela, de los dos como es una novela O sea, original. tu primera novela fue la que, y de hecho fue todo un éxito, ¿no? Sí, fue una novela exitosa porque era la novela de las 5 de la tarde, a esa hora no había competencia, bueno, nos clavaron como 20 películas de Disney, los de Caracol se les acabaron, entonces ya seguimos nosotros ahí, y en esa época solamente marcaba Pirri y nosotros, porque lo Ok. demás lo acabó Pasión de Gavilanes, Sí, sí, el sí. Prime. Entonces a nosotros nos tocaban porque estábamos a las 5, nos fue muy bien, y fue una novela que quiero mucho porque hablaba de la familia, de orfandad, hablaba de la capacidad de soñar. Wow. Mm. Pero en Miguel, aquí digamos que esa transición de que escribiste tu primera novela y fue todo un éxito, fue así como, así como literal la estoy yo concibiendo que fue un proceso fácil o fue un proceso, no, Carlos, mira que pasó por esto, pasó por lo otro, o se te dio de una forma muy natural. No, digamos que crear una historia tiene muchas etapas, porque hay que hacer una investigación, que es lo primero, para entender qué es lo que la gente, no, primero que todo, que se ha hecho en esa línea. Dos, la gente que está viendo en este momento, o en ese momento. Tú creas una historia a veces 2, 3 años antes y tienes que pensar en lo que el público va a ver hacia adelante. O sea, Wow. tienes que anticiparte un poco en lo que la gente está viendo, que hoy en día es más difícil porque la gente
va muy rápido en lo que está consumiendo. Y todo pasa así, Entonces, todo todo es pasa modo tan rápido. rápido que tú puedes crear algo ahorita que ya en 2 años es obsoleto, Wow. narrativamente. Entonces, y hay mucha competencia y hay muchas ventanas donde ver cosas. Entonces, en esa época, no, estoy hablando de hace 20 años. Entonces, una llamada Azul, pues tuvo un proceso de investigación que hicimos con Eloisa. Ella es madre adoptiva, yo soy huérfano, entonces juntamos como los puntos de vista de ambos y creamos esta historia que fue exitosa, por lo que te digo, tenía un reparto de Prime, siendo una novela de la tarde, y tenía unos temas que hoy en día son muy normales, muy modernos, muy de nueva era, el tema de los ángeles, el tema de la reencarnación, el tema de las almas, todo esto. Hace 20 años todavía estábamos Muy crudos en muy eso. crudos en eso. Hoy en día es como que sí, todo el mundo habla de eso, como tan normal. Entonces fue como también un abrebocas a lo que nosotros íbamos a desarrollar como autores, que eran temas mágicos. Yo compuse todas las canciones de la novela, me dieron esa posibilidad, que era un talento que traía desde niño también, desde el internado. Estuve interno, después de que mi madre murió, estuve interno unos Wow. años, y el internado desarrolló la habilidad para componer. Y en esta novela fue la primera vez que compuse una canción para la novela, y Ok. compuse 12 más porque sacamos un disco con esa novela. Miguel, ¿cuánto tiempo pasó desde que tú dijiste, bueno, voy a crear una novela, Un ángel llamado Azul, al momento de que salga en la televisión? Pasaron como 2 años, exactamente. Y en esa brecha, ¿cuántos años tenés? ¿15, 16 años? No, tenía ya 22 años. Ahí, No miento, tenía 23 años. ahí que vivías con tus papás, vivías No, yo solo. no tuve papás. Mi madre murió cuando tenía 6 años. Mi papá murió cuando yo tenía 10. Wow. Nunca viví con mi padre adoptivo. Mi abuela murió cuando yo tenía 17, que fue la que me crió. No, ya vivía solo cuando hice. ¿De qué vivías ahí? Yo como asistente de producción pues tenía un sueldo, entonces ya me fui a vivir solo. Ok. Sí, Wow, o sea, desde temprana edad te fuiste a vivir solo, sí, independencia, yo y dije dijiste, que ok, quiero ser, quiero hacer. Sí, yo siempre tuve clara la televisión como tenía tan claro eso que nunca para mí fue, fue duda de hacer otra no, cosa. no tuve dudas, que fue una bendición, ¿no? Tener claro qué es lo que uno quiere hacer. Hay gente a la que le cuesta mucho saber qué quiere, no, a mí no. Yo desde No. los 4 años tuve claro que yo iba a hacer Ahí televisión. tocaste un punto, Miguel, que yo quiero que metamos a ese punto. ¿Cómo hace una persona para identificar? Tú sabes que hay gente que llega a tu edad o mi edad que no sabe qué hacer de su vida. ¿Qué hace una persona para identificar? Pucha, o sea, me hacen falta 20, 30 años, 50 años de vida. ¿Qué Sí. hago? ¿Qué me dedico? Pues yo creo que uno tiene que tener claro qué lo vibra en el cuerpo y qué lo hace a uno sentir vivo. Yo cuando veía la televisión, para mí era algo tan natural y yo me sentía tan feliz viendo televisión y luego haciéndola. Y por eso para mí fue tan fácil todo en el que hacer, porque era un universo en el que yo me movía. Yo te lo puedo decir que es como si tú le preguntas a Messi cómo decidió Ser que quería futbolista. ser futbolista, y él te va a decir que cuando le dieron un balón y empezó a jugar, se obsesionó con el balón y era feliz con el balón, y él simplemente desarrolló una habilidad para algo que ya venía en él, que el cuerpo se lo decía. Yo trabajo mucho con el cuerpo en realidad, digamos que mi especialidad como en todo lo que hago con conciencia es trabajar con el cuerpo. Y con el cuerpo, una de las manifestaciones más profundas que existen es cuando el cuerpo está encendido con algo. Y Ok. ocurre como cuando tú estás con alguien con quien quieres copular, hablando en otros términos, y es que todo se enciende. Así ocurre cuando tú estás frente a algo que vibra bien para ti, todo se enciende, el cuerpo se enciende, y es como que molecularmente algo te está diciendo, eso es para ti, Es cuando eso dijeron. dicen de eso en temas de emprendimiento, de negocio, cuando dicen los gurús o los conferencistas, bueno, algo que conecte mucho con tu esencia, algo así. Tiene que ver con la esencia y tiene que ver con lo que te enciende. Yo lo digo así es porque, por ejemplo, cuando yo hago un casting para un personaje de una novela que yo creé y encuentro al actor que es, a mí el cuerpo se me enciende. Es como que la Dios, columna vertebral y la piel, así como lo dice la Grisales se en Yo me, lo me llamo, como que eriza. me dice, Ok. exactamente eso ocurre en uno, como que el cuerpo hace como que, uy, pucha, ¿qué fue esto? Y casi siempre, pues no me he equivocado hasta el momento, ese actor es el actor perfecto para ese personaje. Ok. Quizás para otros no, pero para ese personaje es perfecto. Miguel, ¿qué crees tú? Y yo creo que esta pregunta puede ir a tu gremio, pero yo creo que a otras áreas de la vida. Digamos que no todos los escritores, novelistas y demás terminan teniendo éxito. O sea, ¿qué hiciste tú o qué crees que tienes tú o qué habilidades adquiriste para que, digamos, tus obras tengan éxito, pues a raíz de otros que no tienen éxito? Pues yo creo que una de las cosas que me ocurrieron a mí es que yo vengo del lugar donde la gente ve televisión. Es Ok, decir, yo cuento, digamos que siempre he tenido como premisa que yo hago y escribo las historias que me gustaría ver.
Uf. Y yo fui muy televidente, como fui tan televidente, y sobre todo de telenovelas y de series nuestras, y también internacionales obviamente, y yo trabajaba en un canal de señal abierta, o trabajo todavía, que es un canal como RCN, que le llega a la gente, pues yo escribía historias para la gente, y la gente era yo. Entonces, cuando yo me emociono escribiendo una historia y me divierto, con Chepe Fortuna, por ejemplo, yo me reía mucho escribiendo Chepe Fortuna y me daba risa. Y luego, cuando la veía ya hecha ya al aire, me volvía a reír y la gente que estaba conmigo se reía. Hasta tú Entonces, mismo la disfrutabas. es como tener una conciencia y una conexión como con lo que tú estás desarrollando, teniendo claro que si yo te preparo a ti una comida que voy a vender, pues tengo Tú que estar mismo te la seguro que comerías. esa comida yo me la comería Ok, y que la disfrutaría y que wow. me haría bien y que no se trata solamente de venderla, sino de tener un principio de ética, pero también de conciencia de que eso me representa y que yo me lo comería y me haría bien. Yo no vendo nada que yo no haya probado y que yo pueda dar fe por mí mismo de que a mí me funcionó y de que puede ser bueno para alguien. No lo hago. ¿Por qué? Porque hay congruencia y hay coherencia y hay verdad en lo que yo, en lo que yo No, es soy. un tema de valores. Sí, en lo que yo soy, en lo que yo vendo y en lo que yo digo que puede funcionar, porque yo lo viví y cuento cómo lo viví, y la gente habitualmente, pues por eso compra cosas que a veces uno recomienda, sobre todo procesos y todo lo que tiene que ver con conciencia. Pero puntualmente creo que parte del éxito fue uno, también el trabajo muy duro. Ok. Yo digamos que trabajé mucho y muy duro en términos de... Pero además lo más loco era que ni siquiera no era un trabajo para mí, porque como yo amaba tanto hacer televisión y lo disfrutaba tanto, y es como coger plastilina y hacer un molde, o coger, no sé, para hacer cerámica, o este otro nombre, para moldear una escultura, Ok. pues tú comienzas a darle forma a eso, y cuando vas viendo que es una botella y que está cogiendo forma de botella y que le ponen los punticos y todo esto como aquí, pues tú quedas como que se te apasionas. Para mí la pasión, y la pasión haciendo algo que a mí me gustaba, pues no era trabajo. Yo trabajaba 17, 18 horas Lo diarias disfrutabas. y lo disfrutaba haciendo, y ni me daba cuenta que llevaba encerrado, así como aquí en un estudio donde no ves la luz del día por ningún lado y no te das cuenta que ya son las 3 de la mañana o las 12 de la noche, estás encerrado. Yo cuando editaba también, pues yo no me daba cuenta de que el tiempo pasaba. A veces ni me daba Wow. hambre, pero que estaba tan apasionado por lo que estaba haciendo, que creo que eso es lo que resume un poco el por qué me fue tan bien. Era porque yo todo lo hacía con mística, me gustaba hacerlo, lo hacía para mí y los demás se divertían conmigo, y era muy honesto con lo que estaba Wow, muy contando. congruente. Sí, hay congruencia, y creo que la congruencia entre lo que uno siente, dice, piensa, Se habla, refleja, se refleja en el producto, ¿me entiendes? Uf. Eso es un poco como la manera como yo cuento las historias y lo que haga. Sea un restaurante, un restaurante, o sea un O hotel, hasta o un negocio sea... de ropa. eh, Porque mi amigo está montando un ¿Estamos negocio hablando de de un negocio ropa. de ropa? Sí, sí, sí. Bueno, Sí, sí, sí. cuando tú le pones la esencia tuya, como el sello de lo que tú Vas a eres hacer. capaz de comunicarle al otro, porque tú usas la ropa, es como si tú dijeras, no, yo voy a vender ropa, pero yo no uso nada de esto. Pues la gente dice, bueno, pues No hay tú eres el congruencia. primer modelo de esa ropa. No, y de Entonces, hecho me sentí identificado con lo que dijiste. Yo también hago los diseños porque es ropa que yo quisiera ver. Y eso, obviamente uno ¿ves? empieza por uno, pero la veo en los otros. Claro, y entonces te vuelves un maniquí viviente, y entonces te vuelves tu propio escaparate y te vuelves la persona que va mostrando a la gente cómo se vería. Y además eres alto y eres delgado, entonces ya tienes de entrada de ganancia que todo te debe quedar bien, ¿no? Todo lo que diseñes. En mi caso, puntualmente con la televisión, yo sabía tanto de televisión, no sé tanto de telenovelas y de televisión, que Para ti fluida. que fluía, y que mis pláticas con otros escritores mayores y más grandes y muy elocuentes eran muy fáciles para mí. Me sentía a veces como yo les hablaba de cosas que ellos, pues, ya llevaban muchos años. Yo no fui a la universidad, por ejemplo, ¿ya? Wow, ¿en Entonces, serio? ellos sí, muchos de ellos fueron periodistas y fueron comunicadores sociales. Entonces, O sea, estudiaste mucho, pero digamos que mucho tema empírico y muy, autodidacta, muy digamos. empírico y muy autodidacta. Sí. Yo hice mi carrera haciéndolo. Me volví escritor escribiendo, me volví director dirigiendo, me volví Sí. productor produciendo, me volví compositor componiendo. O sea, no tuve una carrera, como que no fui a la universidad, tomé un par de cursos cuando ya tenía dinero para poderme tomar un taller con alguien, Digamos, como pero digamos, profesionalizar, pulir y ni siquiera habilidades. profesionalizado, eran como talleres muy, muy puntuales, como cuando tú dices, viene, no sé, Carolina Herrera, estoy hablando, no sé mucho de diseñadores, pero, y te vas a tomar un curso con ella de, no sé, de cualquier línea que ella quiere dictar, y te lo tomas. Pero no estás tomando la carrera de diseñador de modas, vas a tomar un taller sobre algo, sobre un tema. Yo estudiaba así,
sobre temas. ¿Tuviste, que me te preguntó Miguel, roces con tu gremio por eso? Como que, oiga, ¿cómo así que este man que no estudió tiene éxito y yo que sí, sí? Era raro, porque sí, sí, digamos que a mí me querían, un poco por donde venía, porque Tu era historia. por mi historia, pues era un tipo como tranquilo, como sin conflicto, pero también hubo mucha oposición, porque sí, cuando tú no, en medio de la televisión es muy elitista, pienso yo, y en medio de la escritura, más elitista aún. Y más Wow. elitista no es en clase social solamente, sino en que hay demasiada pretensión de intelectualidad, es lo que yo veo. ¿Ya? Entonces, que quiere hacer cine en televisión, y en Sí. televisión abierta y pues no les funciona. La gran mayoría de la gente que quiere hacer cine en televisión, me refiero a gente que escribe historias que la gente no conecta con ellas, pues se estrella. Yo lo que hacía era que con Eloísa, que Eloísa es psicóloga, entonces nosotros contábamos historias muy básicas, pero con muchos mensajes muy profundos y eran muy exitosas. Chepe Fortuna pues sigue siendo un récord dentro de las 10 novelas más exitosas de los últimos 20 y pico de años. Y Wow, el qué final más bien. visto, y el final más visto por encima de Betty la Fea, por ejemplo, que es ¿En muy loco. serio? No me lo Sí, sabía. sí, eso la gente no lo sabe, pero seguimos siendo el final más visto por encima de Betty la Fea, de todas, de Escobar, de Wow. los Reyes, de ¿Qué se todas. siente, Miguel? Llegar a ese Nada, nivel. nada, porque yo toda mi vida he contado las historias para que la gente se divierta y dejando siempre como una moraleja, digamos que si fuera así, de alguna manera llamándolo, en donde la gente entienda que se puede soñar, que se vale creer en los ángeles y que uno es un ángel para muchos y otros también para uno, que se vale creer que la astrología está ahí y que el destino está escrito, pero que uno puede cambiarlo, que se vale creer que los sueños son posibles como en Chepe o que, ¿me entiendes? Como que todas las historias tienen un mensaje que la gente finalmente cuando lo entiende y se siente feliz entendiendo ese mensaje y sigue a lo largo de la historia siendo un referente, pues lo bonito es encontrarse con gente que ya tiene 20 y pico de años y te canta una canción de una llamada Azul. Eso a mí me emociona mucho. Más que el rating es como el informe de ventas de las empresas. Y te Sí. sacan la estadística y te dice vendiste tanto, no vendiste tanto, porque tienes un almacén al frente y vamos a ver quién vende más. Así es con Caracol en su época y siempre ha sido así. ¿Quién marca más? Hoy en día, ¿quién marca más aquí? Pero ¿quién marca más en plataformas? ¿Y quién marca más en Por YouTube? ¿Y todo quién marca lado. más Por todo en lado. todos lados? Ya pegar un éxito Es más difícil. es más difícil, es una lotería porque depende de muchos factores. Ya ni siquiera depende del producto. Depende del Wow. marketing, depende de Branding. la competencia, del branding, depende del momento que se esté viviendo históricamente en el país. Pero uno sigue contando historias. Ven, Miguel, una pregunta. ¿Cómo, de hecho, ahorita yo venía, cuando venía para acá, cómo es el momento creativo de una persona como tú que escribe novelas y demás? O sea, tú tienes un mantra, un ejercicio que dice, bueno, voy a sentar a escribir algo, pero ¿qué Pues mira, haces? yo realmente no, muchos de mis compañeros trabajan sentados en el computador Ok, y esperando a que ocurra. Yo no me siento a escribir hasta que no se tenga claro de qué voy a escribir. Es como que mi mantra es no perder tiempo en una hoja en blanco, ok. el mío. Yo tengo clara una idea y comienzo a cocinar en la cabeza, pero entonces eso tiene un ejercicio que dura todo el tiempo. Entonces yo dormido, tengo ideas, yo me levanto, estoy en el baño, como, ¿Y ahí como que tú eso. las vas anotando No, en algún van lado? ocurriendo en el cerebro y en la mente y se van madurando. Entonces, un evento, una noticia, una sensación, una emoción, algo que recordé, una conexión de algo con algo, hacen que a mí todo lo que estoy contando comience a tomar forma en mí y como que lo bajo luego cuando ya lo tengo como claro. Entonces digo, voy a crear, no sé, un salón donde hay un piano y una cámara y una chimenea. Entonces, ¡pum! Ya lo puedo escribir. Ah, bueno, entonces es un salón con una chimenea y hay, Ok, y hay un ok, piano ok. viejo, negro, ya, y estamos frente a una No es como en cama las películas y que se sienta arranco. el escritor y empieza y No, se mata la cabeza, yo Dios en eso mío. no creo. Ok, Yo escribo muy rápido, que era, pues no sé en este momento cómo esté la media, pero el que más escribía en RCN era mi equipo. Éramos wow. nosotros los que más escribíamos por eso escribíamos 2 novelas a la vez. Porque Ush. pero yo pienso que son estilos y son maneras de narrar, ¿ya? ¿Qué es más exitoso? No lo sé. Nosotros fuimos muy exitosos y yo he sido exitoso como con lo que he hecho. Hay gente también muy exitosa con otros estilos y otras maneras de narrar, pero yo voy a la esencia de la base y es como lo entiende la señora en Kazuka. Si no lo entiende ella, a mí no me sirve. Wow. Porque Que lo tiene, entienda la sí, persona de sí, Soacha y el sí, del norte. y el de Rosales. Tiene que,
para alguna manera u otra, para todos tiene que ser claro. Y yo pienso mucho en el Chavo del Ocho. Y el Chavo del Ocho todos lo hemos visto y lo vimos en algún momento de nuestras vidas y todo, sin importar la clase social, lo Ni la entendemos. edad, ni nada, Sí, todo el porque mundo son entiende. arquetipos, son metáforas, es un clásico. Entonces, Ok. Shakespeare creó hace muchos años una cantidad de historias que hoy en día se siguen repitiendo, repitiendo y repitiendo con otras narrativas, con otros personajes o actores o con otros puntos de vista, pero sigue siendo Romeo y Julieta, ¿ya? Wow. Entonces es como tú conectas con la gente y eres honesto con la gente y no te inventas, no estás buscando inventarte el hilo rojo, sino estás contando tu historia desde tu punto de vista. Yo creo que Gabriel García Márquez, que es nuestro gran maestro literario, por lo menos el más famoso, eh, él habla mucho de eso. Cuenta tu aldea y contarás el mundo él contó su historia, contó la historia de su familia, de su casa, de sus ancestros y eso se volvió una locura porque lo narró de una manera tan bella y tan mágica que la Que gente no conectó podía con la creer que gente. eso existiera, pero lo mismo hizo también de repente Tomás Carrasquilla con la diestra de Dios Padre, o lo ha hecho la gente en distintos lugares, Fernando Gaitán con una fea, ¿me entiendes? Es cuenta la historia y cuéntala honestamente y cuéntala con las emociones y las sensaciones humanas Ok. que son las mismas para todos realmente, y la gente se identifica con eso, y si quieres ponle rojito, o verdecito, o moradito, pero eso ya es maquillaje, pero la base, la esencia, tiene que ser muy, muy clara, y para mí la claridad es como el mayor valor que tiene uno al momento de vender algo. Al momento de vender o ejecutar algo, wow, Cualquier cosa, tremendo. sí. Miguel, algo curioso. Yo hasta aquí le quiero dar una vuelta un poco diferente. A Digamos ver. que en los podcasts, entrevistas, sí, vamos a tocar yo creo que más temas de inspiración y demás, pero a mí me genera mucha curiosidad, digamos, tú estudias algo, el tema de astrología, Sí. el tema de Kabbalah, el tema de ángeles. ¿Eso cómo influye en la vida de una persona de forma positiva? Lo pregunto porque yo creo que bueno, ahorita se ve un poquito más, pero aún sigue siendo, digamos, como algo hasta raro de hablar o algo así. Lo que pasa es que la ciencia existe hoy en día y viene existiendo desde hace un tiempo, para poder explicar todo lo otro. Digamos que yo siempre digo que primero fue la magia y después la ciencia, no al Wow. revés. Y nosotros tenemos que explicar cosas que no entendemos y buscamos científicamente cómo probarlas o descartarlas o a veces ni las podemos explicar. Entonces eso ya se metió en cuántica, ¿ya? Todo lo cuántico es lo que la ciencia muchas veces no puede explicar. Ya están abiertas las posibilidades a ganar premios Nobel basados en pruebas que han sacado sobre los entrelazamientos cuánticos y demás. Yo cuando comencé a estudiar todo lo cuántico, pues imagínate, yo estudié astrología a los 17 años. Astrología, ya a los 17 años ya tenías conocimiento A de los astrología. 17 años estudié astrología porque Wow. me encantaba todo el tema de arquetipos, pero yo decía, bueno, ¿de dónde viene eso? Porque ahorita que lo preguntas, bueno, de dónde estudiaba una astrología a los 17 años? Pero ahorita que en el internado, cuando mi madre murió tenía 6 años, a los 7 me metieron a un internado y yo me la pasaba en la biblioteca leyendo mucha mitología. Y la base de la astrología es la mitología, porque cada dios o semidios representa un mito que tiene que ver con la astrología. Júpiter, que es Zeus, por ejemplo, para los romanos, rige a Sagitario, pero entonces Sagitario es un centauro. Entonces, esto era una novela y eran unos personajes maravillosos que yo encontraba en libros y yo me nutrí mucho de eso a los 8 años y fue la base para la dramaturgia que yo pude contar después. Si me lo preguntas, ese es el origen de la creatividad mía, es Wow, que que. chupé tanto libro de mitología a los 8 años en la biblioteca de un internado que para mí eran como unas telenovelas porque Venus se agarraba con Juno Ok, ok, o con ok. Afrodita, bueno, todas tienen distintos nombres dependiendo de si es Grecia o Roma, pero eran unas peloteras por cosas que eran novelas. Y entonces yo quedé con eso en el inconsciente muy marcado y luego cuando comencé a ver que la astrología tenía mucho que ver, pues que Venus regía Libra y a Tauro, entonces comencé a estudiar esto porque me apasionaba. A los 17 años, a los 19 años ya, cuando comencé a crear luego otras novelas, vino Merlina y Merlina no iba a ser sobre astrología, iba a ser bruja, de hecho iba a ser como una Sabrina. Ok. Y entonces Merlina, mujer divina, pues le metimos a un astrólogo que era como Walter Mercado y creamos todas las profecías alrededor de la historia de estos personajes y todo lo que yo sabía de astrología también llegó ahí. Y de hecho una de las novelas de la que más orgulloso me siento narrativamente, pues cada signo tenía dos personajes, uno positivo y uno negativo. Y Ok. entonces eran 24 actores, 24 personajes, Por conviviendo los 12 todos en un signos y las mundo, 12. Ok, sí, y ya cada que pues. aparecía un personaje aparecía un dato sobre el signo zodiacal y eso fue muy interesante para la época, que estoy hablando de hace 20 años exactamente, porque no fue en el 2006.
O sea, casi 20 años. Pues. Wow. A tema sabiduría, o tema positivo, o sea, ¿qué puede encontrar la persona, digamos, al estudiar eso, pero en pro de su vida? Tema Pues a mí la astrología, astrología me parece cábala, interesante. ángeles. Mira, yo te soy muy honesto. Claro, yo estudié muy joven muchas cosas. Pues llego muy joven, pero yo todavía estoy muy joven, Ok. pero estudié como más joven muchas cosas que me llamaban la atención, como por la mística. Entonces, digamos que el tema de los ángeles, a mí en lo personal, a mí en lo particular, el tema de los ángeles me encantan. Y sobre todo he podido tener experiencias muy místicas y muy locas con ellos. Y a mí, en lo personal, porque en Kabbalah pues no se usa mucho el tema Místico, no, como si fueran seres que pudieran ayudarnos o como que que no. puedan influir. Hay otro tema ahí Ok. que yo he aprendido últimamente, que tiene que ver más como con que nos envidian un poco por ser quienes somos, por ser humanos. Wow, Y a no mí sabía. pues lo que yo he escuchado de un maestro Ok. por ahí con el que estamos, y yo y hace poco tuve que sentarme y sentar a Miguel Ángel y decirle, pero loco, usted se llama Miguel Ángel, y usted en algún momento tuvo la visión de por qué se llamaba Miguel Ángel, y a mí me han ayudado mucho los ángeles. Entonces ¿En qué retomé sentido te han ayudado? de muchas cosas. Te voy a decir, por ejemplo, algo loco. Eso genera curiosidad, dale. Bueno, te voy a contar una historia. Una vez estaba en la mala económicamente, tenía una tierra, entré en un estado de estrés muy profundo, me hospitalizaron, me estaban canalizando, me acuerdo Ok. tanto, me estaban canalizando, y la tierra que yo tenía se llamaba San Miguel, al lado de Ok. mi casa, yo vivo en Subacho, que es una finca, y me estaban canalizando y yo dije, Arcángel Miguel, yo creé una novela sobre ángeles, yo le hablé a los niños sobre los ángeles, yo he sido un promotor de ustedes, Arcángel Miguel, ayúdame a vender esa tierra. Y sin mentirte, el teléfono sonó y el que vende tierra en el pueblo me dijo, don Miguel, es que hay un señor interesado en su tierra. Entonces en ese momento dije yo, ok, muéstresela. Cuando me senté con la esposa del tipo que me compraba la tierra finalmente, ella me dijo, es que yo estaba parada en la plaza del pueblo y llevaba como 2 años buscando tierra y no encontramos una tierra. Y yo volteé a mirar a una imagen del Arcángel Miguel que había en una casa Wow, y ¿en le dije serio? así fue, y le dije Eso al es- Arcángel Miguel, ayúdame por favor a encontrar a la tierra. Y luego nos llamaron y nos dijeron, es que hay una tierra, y entonces mi marido fue y me dijo, vi una tierra, y terminó siendo esta tierra. Qué nivel de Entonces, sincronicidad. claro, se llama sincronicidad, pero también yo creo que es que hay gente especial, y lo digo pues desde mi punto de vista, que tiene una conexión con otro tipo de realidades y que uno no puede negarse a la general, porque hay una generalidad de que es que esta gente de repente envidia a los humanos porque, pues a mí no. Yo tuve que reconciliarme hace muy poco con el tema de los ángeles, porque había entrado en la dinámica por todo lo que he venido estudiando nuevamente o nuevo, en donde dije, no, pues entonces a los ángeles no. Y dije, me sentí un día y dije, pero ¿por qué no? Mira, yo una vez estuve hospitalizado, eh, eso fue en esa misma época, me hospitalizaron por una vaina loquísima, pero loca que no sabían ni siquiera qué eran los médicos. Ok. Salí del hospital con un diagnóstico terrible, se llamaba hipertensión endocranial primaria, una cosa con la médula, bueno, en el occipucio, el cerebro, el líquido cefalorraquídeo, una locura. Ok. Y yo salí, Sin ningún accidente, o sea, nada, de un momento a nada, otro. la cabeza me dolía, y cuando llegué al hospital, después de salir del hospital, le pedí a los ángeles lo mismo, le dije, por favor ayúdenme, denme la mano, hagan algún milagro en mí, no sé, que se inventen, pero yo no tengo por qué estar viviendo esto. Mira, no solamente apareció un neurólogo que me dijo, usted no tiene eso, lo Wow. diagnosticaron mal, sino que yo cuando llegué a mi casa de noche y me bajé del carro con mi pareja en esa época, yo comencé a ver unas luces de colores alrededor mío, como unos círculos pintados en neón. Eran como luces de neón así, Wow, ¿en en colores serio? dándome vueltas, y yo los veía y yo decía, wow, ¿esto qué es? Él no los veía, yo decía, ¿esto qué es? Y decía, wow, era impresionante, me emocionaba mucho verlos. Luego cuando me entré a casa, me acordé que yo en la mañana le había dicho a los ángeles, oigan, ya que ustedes a mí me han ayudado tanto, yo quisiera saber cómo son. Y eso fue esa mañana, y esa noche vi cómo eran esta manifestación y entendí que eran energía. Ahora sí me dice. ¿Sí? Que eran pura energía. Entonces, yo he tenido que traer todos esos recuerdos en momentos a mi vida cuando digamos que entro como en conflicto con el tema de los ángeles, ni siquiera por mí, sino por cosas que aprendo o escucho, y dije, no, un momento, es que puede que para los demás los ángeles pues no sean tan Es chéveres, algo, o para la es algo cabalá, o para el esotérico, algo judaísmo, de muy... repente, no sé, pues sean envidia a los humanos y a ellos no se les pide nada, pero a mí Te funcionó. me han hecho cosas de verdad Wow. extraordinarias, y por eso retomé hoy, y esta charla tiene que ver con eso, porque es que me pasó una cosa muy loca.
vengo de una terapia, yo soy terapeuta también. Estabas dictando. Estaba haciendo una sesión con una mujer que tiene cáncer y fui a atenderla hoy. Entonces, lo que a mí me encanta trabajar con el cuerpo. Y esta mañana estoy construyendo una casa y dije, bueno, ¿y qué nombre le voy a poner a la casa? Y dije, no, pues le voy a poner San Miguelito, porque a mí me encanta San Miguelito. Y yo me llamo Miguel Ángel, San Miguelito, en fin, a mí me dice Miguelito por ahí. Y bueno, y venía a pensar, iba en el carro, llegué de Subachoque para acá. Y la imagen que tenía era la imagen de San Miguel Arcángel. Hay una imagen muy linda de San Miguel Arcángel, con el pelo corto, así como un guerrero muy chévere. Pues cuando llegué a la cita de la señora ahora, en la mañana, ya abrí la puerta, tenía un San Miguel Arcángel como de 2 metros en la sala de su casa, él mismo. Y yo tanto que le dije, wow, qué chévere San Miguel Arcángel que me está recibiendo. Me está confirmando a mí, pues que este tema mío con los ángeles, Sí, hay conexión. hay una conexión. Entonces lo que hice fue retomar mi conexión con mi propio sistema. ¿Yo qué les puedo decir? ¿Con tu propio sistema a qué te refieres? Con mi propio saber, con el que yo ya vengo también. Ok. Porque, ¿qué ocurre? Yo he estudiado muchísimas cosas. Yo estudié cuántica Mm. celular, soy maestro en Reiki, estudié Kundalini Yoga, he estudiado, mejor dicho, hasta cómo se lee la, no sé, la planta del pie. O sea, esto porque me gusta mucho por los Ok. temas y porque yo escribo sobre muchos temas también mágicos. Y he llegado a la conclusión finalmente de que hay un propio sistema y me encanta estudiar. Yo pues estudié Kabbalah porque me parece extraordinario entender muchas cosas. Que yo compre todos los procesos, no. Tú me preguntas, ¿para qué le sirve a uno la astrología? ¿Qué ocurre? La astrología es muy chévere y hay una cantidad de procesos muy chéveres dentro de la astrología. Hace poco conocí a una gente que trabaja en una vaina con biología, de astrología, una cosa ahí loca, y me pareció súper interesante. Pero luego recordé que uno es el gestor de su propia realidad. Total. Y que sí, que ocurren cosas en el sistema planetario y en la galaxia, pero que también, si tú le preguntas a un hindú quién es su dios, pues él te va a decir que Ganesh o Shiva, pero si tú le preguntas a un musulmán, de pronto te dice Alá. que Alá, le preguntas a un judío, pues él te dice otra cosa. Entonces, es como que también entender que cada quien vive desde el rincón en donde está y de acuerdo a su sistema de creencias y que en realidad no hay completamente una verdad completamente absoluta. Y está bien Ok. permitir que cada quien crea en eso, pero que hay que tener en cuenta que uno crea la realidad basado en lo que cree y en el punto de vista. Wow. Y eso es pura física cuántica también y es el Observador. observador hace que se comporte la materia de cierta como la está forma. observando. Entonces, Quiero que vayas más profundo en ese tema. Creo que ese tema es muy ganador que el público merece escuchar. Explícame más a profundidad ese concepto que el observador hace que la materia se comporte de cierta forma. pues es lo mismo de tu punto de vista, crea tu realidad o de cómo, o dependiendo desde donde tú mires, observas algo distinto. Entonces, la realidad existe de alguna manera dependiendo de quién la está viendo. Okay. ¿Ya? Yo estoy sentado aquí frente a una cámara y alguien que está allá atrás, ¿no? Que está viendo, grabando, y este es mi punto de vista, pero el punto de vista de él somos nosotros y lo que hay atrás que yo no estoy viendo, ¿cierto? Atrás hay un tapiz. Ok, entonces, si yo quiero cambiar mi realidad y dejar de ver esto que está aquí, pues tendría que moverme aquí, tendría que pararme allá o salirme para que esa realidad cambie. Entonces, ¿cómo se está comportando hoy en este momento para mí la realidad? Como la estoy viviendo, como la estoy viendo, desde la estoy observando. ¿Ya? O sea, a nivel práctico, si una A persona nivel está viviendo... práctico, si una persona quiere saber cómo llegó hasta donde está y por qué está viviendo muchas de las cosas que está O viviendo, cambiar de realidad. pues tendría que revisar qué puntos de vista tuvo que lo llevaron a eso. Dicho de otra manera, es qué creencias hubo que fueron haciéndole a esa persona crear una realidad basada en esas creencias. Ahí es cuando entra, que pena, Miguel, todo este tema de sanación del niño interior, el tema de constelación. El tema, yo trabajo también con constelaciones mucho. Y Cuéntanos un poquito sobre eso. sí, es un poco entender que nosotros vamos heredando por la familia, por la sociedad, por la religión, por el país, por el idioma, por la cultura, Ancestros. una cantidad de lugares. Entonces cuando a mí me dicen, ay, Jesús, a mí me encanta Jesús, pero habla tú con un judío sobre Jesús y te va a decir unas cosas que tú dices, ¿en serio? ¡Wow! Nada que ver, Y tú sí. hablas con un hindú y te va a decir, no, era un gran yoga. Pero tú hablas con un cristiano y te dice, no, es el Hijo de Dios, es el Salvador. Depende de donde te pares, vives la realidad. Entonces a mí lo que me pasa, porque yo estudio mucho, pero pues no me lo trago todo entero, porque también tengo que partir de mi propio sistema, Nada. ¿ya? Y por eso me gusta tanto estudiar justamente. Muy ecléctico, toma lo que te sirve. Tomo lo que me, como es cuando escribo.
Yo cuando escribo, yo admiro mucho a Julio Jiménez, a Bernardo Romero Pereira, a Gabriel García Márquez, pero también a Stephen Hawking, una cantidad de gente que ha hecho otras cosas en otros lugares del planeta que no tienen nada que ver con mi realidad, pero que ese punto de vista me gusta. Entonces, yo voy tomando como los chefs que cogen y crean una cocina fusión. De hecho, yo trabajo eso en mi restaurante. Es como que cocina fusión, ay, sí, pues tomemos esto de la India con este producto de México, esa cosita colombiana, metámosle aquí, no sé cómo lo hacen en Francia, y queda un producto con una cantidad de elementos. Muy original. Pero ya es, y sí, es original y no es original, porque original es muy difícil encontrar original. Tiene un punto de vista basado en mi propio, en mi esencia, ¿ya? Tiene mi esencia. Pero casarse, porque yo lo he vivido, chicos, y es como que me he casado tanto a veces con doctrinas y he creído que esa es la verdad y que por ahí es, que luego cuando uno va creciendo y me pasan los años, y si uno sigue en el camino de la conciencia y buscando posibilidades, comienza a descubrir uno que hay más, y que hay más, y que hay más. Entonces, sí, el principio, que me gusta mucho a mí de Kabbalah, por ejemplo, que me encanta, que me encanta, y es que se comporta de acuerdo a las reglas de la naturaleza, y es la materia. ¿Cómo tú logras aterrizar a la materia cosas tangibles y reales? Es como que, y Moisés lo dice mucho, o sea, llevar conceptos muy espirituales a la tierra. A la tierra. Y todo es muy bonito, pero nosotros vivimos en este planeta con un cuerpo y el cuerpo necesita comer. Entonces tú puedes meditar 27 horas, pero hay momentos donde el cuerpo se va a desmayar si no le metes comida. Entonces tienes que entender que hay unos procesos naturales, biológicos, químicos, que hacen que tengas que salir a buscar comida. Regalada, gratis, comprada, trabajada, no trabajada, robada, como sea, pero se llama comida. ¿Ya? Eso a mí me encanta dentro del principio con Kabbalah. En Access Consciousness, que es una cosa que también estudié, pues trabajan mucho también desde el principio del cuerpo, y de que en esta realidad venimos con cuerpo, y que si estamos aquí con un cuerpo, pues que lo único que necesita dinero en realidad es el cuerpo. Wow. Porque nada más necesita dinero sino el cuerpo, porque el cuerpo es el que se viste, el que come, el que se acuesta, el que duerme, el que viaja, el que disfruta del cuerpo. Entonces nosotros tenemos que aterrizar nuevamente a tierra, y bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos dinero? Claro, obviamente hay energía, hay otras realidades, hay espiritualidad, pero esto que dice en Kabbalah muy interesante, de que la espiritualidad es poder manipular la materia, poder materializar. Es maravilloso, y yo lo he vivido muchas veces. Y porque la gente entre más, me está escuchando una meditación de Moisés incluso esta mañana sobre por qué cuando la gente es más espiritual tiene menos sustento, ¿no? Porque como que no saben cómo relacionarlo uno con lo otro. Yo lo viví. A mí el dinero comenzó a volvérseme complejo cuando me volví demasiado espiritual. ¡Wow! ¿No? Se me volvió demasiado complejo, o demasiado espiritual dentro de la espiritualidad que manejamos en nuestra realidad. Ahí tocaste un punto muy importante que quiero hacer énfasis. Ahí es cuando, porque mira que lo estabas diciendo, y antes de que lo dijeras exactamente, yo estaba pensando, o sea, no es por nada, pero me gusta mucho, digamos, como la forma en que estudio, la forma en que trabajas, porque mantienes un equilibrio, porque yo he visto gente que se mete tanto al tema espiritual que se termina desprendiendo de lo material. Y pues por lo que veo, eso no es tan sano. No, porque es que hay que mantener el equilibrio. Sí, porque tú aquí en este planeta necesitas lo material, o si no, muérete. ¿Cómo haces para mantener ese equilibrio, ya que dijiste que en cierto momento... Recordando que, por ejemplo, yo soy escritor, y que entonces a mí lo que más dinero me da es escribir, por ejemplo. Y cuando escribo y tengo telenovelas o tengo series y consigo dinero, pues desde ahí puedo crear cosas grandiosas para otros y para mí. Y en Access hay una cosa muy buena que me gusta, que es ¿quién tiene más conciencia? No, perdón, ¿quién tiene más alcance en el mundo? ¿Quién puede impactar más al mundo? ¿Un rico con conciencia o un pobre con conciencia? No, un rico toda la vida. Y entonces un rico con conciencia. Entonces, ¿por qué no hacemos más dinero? ¿Ya? Wow. Para que podamos compartir más posibilidades con otros que no tienen acceso a muchas cosas porque no las tienen. Es como si el creador del internet lo hubiera guardado solo para él. Nos hubiéramos perdido, claro, pero alguien lo creó y lo compartió y lo patentó y hoy en día todos estamos conectados. Es como dejar de creer tanto, y esto sí es mi punto de vista personal, que nosotros vamos a ascender a algún lado. Como una ascensión, y que tenemos que simplemente va a venir la nave extraterrestre y van a venir y nos van a salvar rezando. No, a nosotros todo este tipo de seres que pueden existir en otras realidades nos ayudan, pero nos dan posibilidades, no nos resuelven la vida. Ellos no pueden un plato de comida aquí servir, no dice lechona y aparece un plato, no. Ellos no. Pero de repente si te dan la señal, mira, si trabajas por este lado, te ganas la lechona. De pronto si tú dices, oiga, qué rico, si haces una pregunta, la pregunta empodera. Entonces hay una pregunta, dices, ¿dónde venderán una buena lechona?
Y de repente vas en el carro y aparecen varias. Y tú dices, ah, ok, ahora yo elijo con mi cuerpo cuál es la que más me gusta. Pero no puedes, porque es que hay mucha frustración en la espiritualidad basada en creer que no hay procesos. Digamos que mi conclusión final con respecto al tema de la espiritualidad es esa, es como que las religiones, yo quería ser cura, fui cristiano, estoy con los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, pasé por todas. Judaísmo. Me encanta, ahora el judaísmo, pero el judaísmo no es de la religión, si no, no estaría metido ahí. O si no, no nos conoceríamos. No nos conoceríamos, sino desde la ciencia, que me encanta un poco como explica incluso Moisés. Y pasé por todo para finalmente decir, no, ¿sabes qué? Definitivamente, deja de querer apagar tu cuerpo, deja de desperdiciar tu vida queriendo estar en otro lugar cuando estás aquí. En el yoga se habla mucho del presente y en todo se habla del presente. Los animales viven en el presente todo el tiempo. El planeta todo vive en el presente menos el ser humano. Entonces es como que... El eterno presente. ¿Sabes con cuál es el ejemplo que yo siempre pongo? Que a nosotros nos educan desde muchos niveles para hacer el siguiente ejercicio. Vamos a Disney. Listo, estamos en Disney. ¿Ya estás en Disney? ¿Llegaste a Disney? Sí, qué chévere. Listo, ahora busca la salida. ¿Cómo? Sí, porque tienes que salir de aquí. Aquí tienes que trascender, tienes que ascender, tienes que ser un ser, tienes que ser un alma, tienes que ser espiritual, tienes que ser... Y entonces... ¿Por qué? No, porque alguien nos metió la idea de control y de la religión de que es bueno ser pobre, de que los ricos son malos, de que no hay como, de que tener dinero es terrible, de que elegirse a uno mismo está mal, que todo tiene que ser pensar solamente en los otros. No, hay que primero quererse a uno mismo, elegirse a uno mismo para poder darle a los otros algo bueno y algo chévere. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí no vinimos al parque de diversiones, a Disney, a montarnos en todas las máquinas hasta que nos cansemos, a disfrutarnos el cuerpo, que sería esto, ¿no? Y la vida misma, experimentando, que realmente para mí es como a lo que vinimos, el placer de estar aquí con este cuerpo y saber que puedes tener de repente muchísimos más y que has tenido otros ya, sino que venimos aquí a buscar cómo salir, y eso es lo que hace mucho la espiritualidad llevada a la moda de la espiritualidad, que se volvió ahora la espiritualidad, porque no es conciencia, es espiritualidad, y las religiones. Entonces es, papito, llegó a Disney, bueno, no se monte en nada, no pruebe el cuerpo, no viva el gozo, no viva el placer, no tenga dinero, no se monte en ninguna máquina. Salga de aquí y comience a padecer porque no encuentra la salida y siga cualquier estúpido que aparezca y que le diga que él es la salvación y que por ahí es, y la gente deja de vivir su propia vida y de vivir su realidad, que puede crear maravillosa o no, porque se come el cuento de todo el mundo. Yo pasé por ahí también, de creerle a todo el mundo muchas estupideces. Afortunadamente, como que uno a medida que hace preguntas, ahí sí, los ángeles le ponen gente que son como ángeles y uno encuentra soluciones y respuestas en el momento perfecto y preciso y uno dice, ok, gracias. Una pregunta aquí curiosa, Miguel. Digamos que en momentos, ya me dijiste dos momentos de crisis que tuviste, uno económico, uno en tema de salud. ¿Siempre en tus momentos de crisis has acudido a este tema de ángeles? ¿O tienes un tema, digamos, como interno? No, siempre que pasa esto, pues hago esto para salir. Pues a mí los ángeles es que conmigo han sido muy chéveres, como te digo. Mira, con el COVID, me da curiosidad porque nunca la he escuchado. Sí, mira, el COVID, por ejemplo, a mí me dio COVID con depresión profunda. Wow. Las 2 veces que me dio COVID, supe que era COVID porque me daba una cosa, era que me desconectaba. Hace poco, 3 años. Hace poco, me desconectaba como de la vida y me quería morir. Wow. Era como que neurológicamente a mucha gente le dio depresión profunda y yo después entendí que mucha gente que entraba en depresión atacaba el sistema neurológico y era que uno entraba en una tristeza muy profunda y se quería morir. Y por eso mucha gente mayor, adulta mayor, se murió porque el sistema inmunológico, cuando tú estás en un estado de depresión profunda, pues se termina afectando y te mueres. Wow. Entonces a mí yo no me morí, pero en un momento dado, recuerdo tanto esto. Aquí está con nosotros. ¿No? Estoy. Perdón que hable tanto, pero pues, no, me encanta, me encanta, sí. Para compartir. Y estaba yo en mi cuarto, yo tengo un ángel que me regaló un amigo, que me dijo, ay, Miguel Ángel, un actor, quiero regalarte un cuadro. Y porque él pinta muy bonito. Y le dije, ¿qué quisieras que te regalara? Y yo le dije, pues un ángel montado a caballo. Le dije yo, me parecería del carajo, un ángel montado a caballo. Bueno, pues él me regaló un ángel montado a caballo con un colibrí. Wow. Y con el colibrí como en una cosa espectacular. Y estaba en mi cuarto ese cuadro. Cuando a mí me dio COVID y entré en un estado, en un momento dado, de pánico total y ansiedad absoluta, con toda la información que yo tengo sobre energía, sobre yoga, sobre lo que tú quieras. Nada te sacó. El raspado de la hoja y nada de lo que yo hacía me servía.
Wow. ¿Qué ocurrió? Llegó a mí, yo me paré en un momento dado en crisis frente al ángel y toqué el ángel. Fue todo lo que hice. Le dije al ángel, le dije, ayúdame. O sea, ángeles, ayúdenme porque no sé si me va a morir y no sé qué hacer. Mi papá se había muerto hace poco de COVID también. Dios. Entonces, mi papá adoptivo. Entonces dije, mierda, ¿qué hago aquí? Y de un momento a otro me llegó la imagen de Uriel. Como que a la Oye, ¿qué es? cabeza, ¿Qué pasa? el arcángel Uriel. Ok, se llama. ok. Me dio como la imagen del arcángel Uriel, como no la imagen, sino como la palabra Uriel. Ok. Y en ese momento me escribió mi maestra de Reiki de Argentina y me dijo, hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Estaba pensando, no sé qué. Y yo le dije, Mirta, me siento, estoy muy mal. Me dijo, ¿cómo así? Me dijo, no, conectémonos por Zoom. Y nos conectamos ahí por Zoom y le dije, es que pasa esto. Y me dijo, no, te voy a entregar unos símbolos que son de este año, eso fue el año pasado o antepasado, que tienen que ver con los símbolos que el Reiki tiene anualmente para cada año. ¿No? Ok. Mira, a mí nunca se me olvidará, yo estaba en Buenos Aires, antes de que empezara la pandemia, y esa mujer me entregó a mí un símbolo, y le dije, ¿este símbolo qué es? Me dijo, este símbolo es el símbolo de Dios, me dijo así. Wow. Le dije, ¿y esto qué ¿Qué significa? significa? La Me estrella dijo, del tetagrama, no, ¿no? era otro símbolo del Reiki. Y Ok. y le dije, ¿por qué esto? Me dijo, porque el año que viene vamos a necesitar mucho de Dios. Uf. Y yo dije, bueno, yo en ese momento dije, Ok. qué chévere, tan divina, gracias, no sé qué. Cuando empezó la pandemia, dije, miércoles, esta mujer tenía Tenía toda la razón. razón. Y tengo el símbolo súper lindo. Y lo puse en mi puerta y todo el rollo. Y me dijo, ponlo en la puerta, es un símbolo maravilloso. Y bueno, en fin. Esta vez me dijo, este año, es que eso fue en enero, me acuerdo tanto, me dijo, este año, quien rige este año y el símbolo de este año es Uriel. Ok. Y yo le dije, ¿en serio? Me ¿Y Uriel dijo, tiene algún significado especial? Uriel es el fuego de Dios. Uriel Wow. maneja mucho, sí. Pero el Entonces, fuego que representa. el fuego es la vida. Ok, ok, Sí. ok. Entonces me dijo, es Uriel. Y yo le dije, no puede ser que me digas esto porque acabo antes de hablar contigo, lo que se me vino a la cabeza fue Uriel cuando le pedí esta ayuda a los ángeles y me dijo, pues es que es Uriel. Y me mandó el símbolo. Y fue impresionante para mí esa conexión. Pues yo comencé a hacer mis meditaciones con Uriel, con este símbolo de Uriel, con un mantra de Uriel, con tiene un nombre, ahora me olvidó, con un mantra y mudra, con el mudra de Uriel, y comencé a trabajar con eso, y mira, yo terminé saliendo del COVID y todo, pero por eso te hablo tanto de Los Ángeles, O sea, porque a mí Los Ángeles eso en especial te ayudó a salir de esa depresión que estabas me mencionando ahorita. sirvió. Yo juego mucho con Moisés porque yo siempre pongo en mis historias, siempre pongo un angelito, ¿ya? Y Moisés me dice, deberías esto el ángel, no sé qué, y hace poco dije, ay, no importa, o por lo que diga Moisés, es que a mí me funciona, o sea, ¿qué puedo hacer? Por eso les hablo de cuál es tu realidad y qué es lo que a ti te funciona. Hay gente a la que le funciona, pues la Virgen de Guadalupe, hay gente a la que le funciona la del Carmen, hay Hay gente a la gente que que le le funciona funciona una gestión Kuan con su Yin, gestión. Kuan Yin, Ok. ¿no? Hay gente a la que le funciona la Virgen. No importa cuál te funcione, Si te si funciona te bien, funciona a sí, ti, pues, síguelo pues, haciendo. pero es que quien está creando esa realidad es Eres esa tú. persona con ese ser. Entonces respeta que eso ocurra así y recibe el resto de información y usa la receta, porque es que lo que ocurre con nosotros es que nosotros nos tomamos todo lo que nos digan. ¿Entiendes? Como que decimos. Ok. Entonces, por ejemplo, Sea bueno y no tan bueno, hay que aprender a... hay que aprender uno mismo a preguntarse ¿Qué me sirve? qué de esto resuena conmigo y qué de esto no lo elijo, permito que ocurra, porque ese es el tema de recibir. Ahí está, por si un día lo quiero elegir, aquí está. Ahora que volví a la astrología, porque volví a la astrología justamente por lo de Kabbalah, que me parece súper interesante, lo de la luna nueva, la luna llena y todo este rollo. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? Que yo soy obsesivo con todo lo que yo estudio y todo lo que yo hago. Entonces tuve que volverme a desarticular y a volver a decir, cálmate. Porque es que puede que Mercurio sea retrógrado aquí, pero dime si es retrógrado en Júpiter, los ¿Qué significa? jupiterianos, o si es retrógrado por allá en Ganímedes. ¿Pero o qué en significa Orión. que Júpiter sea retrógrado? Mercurio, que Mercurio sea retrógrado es que entonces no se pueden firmar contratos y que entonces todo como que se aplaza un poco. Uy, y que mira, se algo entorpece. interesante ahí, Miguel. Y yo creo que, o sea, a mí sí me parece interesante todo el tema astrológico, cabalístico y demás, siempre y cuando, no sé, es mi opinión, Sí. siempre y cuando no te limite. Exacto. Porque yo he trabajado con personas, curiosamente he trabajado con personas donde, ok, vamos a iniciar un proyecto, no sé, este año, por ejemplo, curiosamente, no, vamos a iniciar un proyecto en enero, que no hay qué, y la persona era un poco, digamos, con el tema de astrología.
Me dijo, no, esperemos hasta abril, que en abril es donde está la luna. Y yo, no manches, pero ¿por qué hasta abril? Ya sabes una cosa que tú, ya que dices tú, eso O sea, siempre y cuando, yo creo que es bueno siempre y cuando no te limites. es como no ir al extremo. Es como, Exacto. y dos, en la naturaleza, en el planeta, existen tantas especies, tantas que ni siquiera las conocemos todas todavía. Porque hay lugares del planeta que a los que el ser humano no ha llegado. El mar. Entonces no sabe todavía qué hay ahí. Toda esa naturaleza que convive y que tiene vida no está pendiente de Mercurio retrógrado ni de si realmente Si la luna hay está un llena eclipse. hoy. No, ellos están conscientes de la presencia y de El la presente. hora. Y creo que a nosotros lo que nos hace falta un poco es dejar de obsesionarnos tanto por los rituales, que Moisés habla mucho de eso, que a mí me parece súper interesante, y reconocer que en la presencia, en lo que nosotros podamos crear con nosotros mismos y con otros claramente, que podemos tener unas realidades diferentes a las que venimos teniendo. Yo desde niño tuve claro en mi cabeza que yo iba a tener dinero, que iba a ser famoso, que iba a hacer televisión. Desde niño fui gay, no tuve problema con mi sexualidad, construí hogar, me divorcié, ahora tengo otro, buenísimo, y así me la paso. Pero nunca, pero siempre tuve claro qué tenía. Por eso te hablo tanto de la claridad como una habilidad para Wow. poder ver hacia dónde dirigirme. La claridad, uno. Y dos, ir tras de eso. Yo fui detrás de mi sueño, que era la televisión y crear historias y personajes. Si tú me preguntas cuál es mi habilidad mayor, es crear cosas. Un restaurante. Yo creo un restaurante como si fuera una novela. Y ahí está, y los invito a la Fortuna Sushi Bar por allá en Subachoque, los que quieran ir, Paseo Gille. Vamos a ver el Instagram Vamos de a hacer, ahí Miguel y dejamos el el link. restaurante. Pero es como, y la gente va a mi restaurante y dicen, ay, pero esto es como lo que tú haces en televisión. ¿Es tu No, esencia? sí, es que esto es lo que yo soy. Es tu sello. Y esto, ¿quién te lo decoró? Digo, no, todo esto estaba en mi casa. Ese cuadro era de mi casa, esa lámpara era de mi casa, todo lo bajé de mi casa. Ah, y ahora el hotel que estoy creando, o el hotel, o el centro para retiros y esto, es igual, lleno de colores, porque a mí me encanta la cultura mexicana también, y todo tiene color. Y me dicen, ah, sí, es que tú eres mucho color. Digo, es que yo no concibo la vida sin color. Yo veo algo muy blanco y me da depresión, me pongo muy, muy triste. Todo tiene color, porque es que en el planeta todo tiene color. Es que en el planeta el blanco no existe sino en el cielo. Mira el blanco en el cielo y en las piedras, algunas piedras, de resto todo tiene algo de color. Entonces, es permitirnos recibir información sin llegar al extremo de obsesionarnos con los De rituales. que te limite. Que te limite. O que le pongas toda la fe a un acto ritual, quizás. Exacto. Que no, que creas que, y él lo dice mucho en Cábala, por eso me gusta también lo que Moisés dice, es como que creer que si no pongo la botella ahí a esa hora, entonces no funciona. No. Hazlo para que recuerdes que tú tienes conciencia de Con que una una intención. botella, sí, que es una opción, pero el mayor talismán, poder, la mayor habilidad eres tú. Es tu Ok. sello y tu esencia que hace que la gente hoy en día en redes sociales, lo que más vende, lo que uno más compra, a quien uno más sigue, es a quien es más congruente, a quien es más orgánico, a quien se está mostrando Más tal y sincero. como es, a quien es sí, Genuino. auténtico y genuino. Un paréntesis. demás, No, lo- dale, continúa. Lo demás la gente ya hoy en día lo reconoce, lo huele. Dicen, esto no es cierto, esto es mentira, y encuentran por dónde. Y afortunadamente existen las redes sociales porque ya es muy difícil ocultar la verdad. Ya es muy difícil truchar todo el tiempo, ya es muy difícil. Wow, aquí Es muy un difícil. pequeño paréntesis. Muchas veces, bueno, hablamos de un personaje que se llama Moisés, es porque yo creo que ha sido una persona influyente en nuestras vidas. Tomamos un programa los dos, entonces ahí fue Sí, que es un nos... papacito judío, argentino, colombiano. Yo lo jodo mucho, lo mariqueo mucho todo el tiempo. Y es un tipo que me gusta mucho de él, es que él también ha atravesado como procesos de vida muy complejos y habla desde la experiencia del haberlo vivido. Es como que dice agua porque tomó el agua. No dice qué es lo que pasa mucho. Mucha gente dice, habla de agua y habla de ángeles y realmente no saben ni O qué el están típico coach hablando. que habla porque se leyó un libro, entonces va a Habla porque se enseñarle. leyó un libro y tomó un curso, pero no han vivido la experiencia de la vida. No saben lo que es tener y no tener. No saben lo que es estar casado o separarse o estar solo. No saben lo que es estar enfermo y estar sano. Y a mí me gusta mucho la gente que enseña o que habla desde la experiencia propia y que le comparte a los otros cómo le ayudó a salir de ahí. Tú me preguntas a mí, me han ayudado mucho mis Los ángeles ángeles. y seguiré hablando de los ángeles y decidí que voy a volver a escribir sobre ángeles porque yo los he visto, me han ayudado, los sigo, me siguen dando señales. Me llamo Miguel Ángel. Cuando encontré a mi papá,
a los 40 años. Ese fue tu nombre inicial, no te lo Siempre. cambiaste. No, fue mi nombre, Miguel Ángel Vaquero. Vaquero es de mi padre adoptivo, sino era Miguel Ángel Hernández. Pero mi abuela paterna, cuando la encontré a los 40 años, haciendo constelaciones, volviéndome constelador, estudiando todo este tema, ella llama María de los Ángeles. Wow. Y resulta que en la familia paterna biológica hay 4 Miguel Ángeles. Yo soy el primero. Es un nombre recurrente en la familia. Y entonces ¿Ves? entendí, cuando los encontré, dije, no, pues si mi abuela se llamaba María de los Ahora todo Ángeles, tiene sentido. como no había cómo, pues obvio, pues yo tengo mucho que ver con todo este tema, es bien bonito los ángeles, y todos somos ángeles, siempre hay ángeles, porque cada uno de nosotros es ángel de alguien en la vida. Qué bello. ¿Cuántas veces hemos ayudado a alguien? Sí. Y nos dicen, no, usted es un ángel, sí, porque la palabra ángel, además de ser mensajero, es una ayuda, es un guía. Qué bello. Sí, bonito. Mira, Miguel, ahorita mencionas, o sea, todo esto acaba aquí muchos conceptos que tú y yo para nosotros son normales, pero créeme que hay gente ahí, este señor de qué está hablando. Por ejemplo, ahorita tocaste Reiki, constelación. Vamos Yo por creo partes. que hablemos un poquito, de hecho, yo en Reiki soy ignorante. Pero Reiki es un sistema Y en constelación más o menos. Ok, un señor entregó una vez unos símbolos hace muchísimos años, eso es muy importante. Ahora siempre se me olvidan en las entrevistas los nombres. Pero él habló de unos movimientos que cuando se hacen, con la Movimientos que mano, corporales, movimientos con los dedos y con las manos que cuando se hacen, el chukure, una cantidad de movimientos que cuando se hacen y se aplican en el cuerpo o en la energía o incluso a nivel mental. sí, mental y castalográfico, hacen que se activen cosas en la energía, como que armoniza, ayuda a sanar, ayuda a tranquilizar a la gente a nivel ansiedad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya lo avala como una terapia que ayuda a la gente en estado de ansiedad, que le ayuda como a tener más bienestar. Eso es el Reiki. Lo otro que era Constelación. Constelación es un sistema que también creó un señor es alemán, ven algo, ya me olvidó el apellido. Okay. Y él creó un sistema que habla acerca de cómo los ancestros, así como heredamos de ellos los ojos, la estatura, el color de piel, la forma de los dientes, qué sé yo, tantos cruces que hay, heredamos también resonancias energéticas, conflictos, bloqueos, traumas, y que lo que no se resuelve en una generación, la generación que sigue está condenada a repetir cosas que tengan que ver con eso hasta que alguien lo resuelva. Dios mío, eso a mí me parece tan loco. Es muy loco, es muy poderoso. Yo la verdad, en Kabbalah Sí. lo recomiendan mucho. Yo lo aprendí hace unos años, hace como 7 años. O sea, recomiendas full constelaciones. Yo recomiendo full constelaciones. Yo hago constelaciones, las hago sin psicodrama, porque a mí el drama solo para las novelas. Me encanta para las novelas. Lo hago con hologramas y ahorita lo hago con una mujer que es tanatóloga, que tiene la habilidad de ver gente que ya no tiene cuerpo. Entonces lo que hacemos es muy bonito porque traemos a todos los ancestros de la persona y hablamos con ellos. Y entendemos. El objetivo es sanar una problemática. El objetivo es destruir y descrear unas realidades que se crearon desde muchas generaciones atrás, entender quién las creó, por qué las creó, y eso lo sabemos directamente de la boca de las personas que las creó, porque ella tiene la habilidad de verlos. ¿Y tú haces constelaciones? Yo hago constelaciones y las hago con ella. Las hago solo, sin eso, pero me gusta mucho con eso porque es como abrir el libro de la caja de Pandora de la familia y empezar a entender de dónde viene esto. Pero también sucede a la inversa. A la inversa me refiero a nivel positivo. O normalmente es que es a nivel, es que no hay ni positivo ni negativo, Charlie, porque es que es el gran problema que tenemos los seres humanos, es creer que hay positivo y negativo. Mira, si tú le preguntas a un hipopótamo qué es malo, y él te va a decir qué es eso. ¿Qué es bueno? Y él te va a decir qué es eso, porque no entiende el concepto de bueno y malo. Okay. Bueno y malo es un concepto que creamos los seres humanos basados en la polaridad. Okay. En realidad en el planeta todo ocurre más dentro de la neutralidad, fuera del juicio. Nosotros los seres humanos nos hemos mantenido mucho en la polaridad. Si es bueno, es malo, pero lo hago así. Entonces, no, eso no existe en la energía y en la conciencia. En la conciencia no hay bueno ni malo. En la conciencia hay permisión absoluta. En la espiritualidad sí hay bueno y malo, porque sigue habiendo polaridad. En la religión ni hablar. ¿Okay? En la religión hay bueno, cielo, paraíso, purgatorio, o sea, ¿vale? Entonces, esto se trabaja desde la conciencia y desde el recibir. Nosotros dejamos de recibir muchas cosas de nuestros ancestros porque estamos llenos de juicios hacia ellos.
Cuando tomamos conciencia de por qué ellos vivieron eso, dónde se originó y se creó eso, y comenzamos a entender y a reconocer esto, pues lo que ocurre es que podemos resolver muchos pedos ancestrales y empezar a vivir desde otro lugar. Resumido, esto es como, no sé si la gente lo vio, pero Coco, la de Disney. Okay, sí, sí. Es como ser Miguelito, pues nuevamente con el hijo de Miguelito, y entrar al universo de Coco con los ancestros, ir allá a ese mundo, hablar con ellos, entender qué pasó y volver para poder elegir cosas distintas ya sin los pedos de los de antes. Y entonces les ayudas a ellos, les ayudas a los que están contigo, que son tus hermanos y tus sobrinos y a tus hijos, y comienzas tú también a resolver. Hemos visto cosas maravillosas durante el tiempo que llevamos haciendo esto. Lo hacemos personalizado y lo hacemos online también, para quien le interese. Ahí estarán mis redes, aparecerán. Estamos en Comunicación Estelar 8 en Instagram, y mi página y mi Instagram es Miguel Ángel Vaquero FC o mi Ángel Vaquero. Miguel, antes, yo creo que estamos entrando a la etapa final. Yo aquí tengo unas preguntas muy puntuales que no quiero que se, Vale, que se me pasen. ¿Listo? Dame un segundo, dame un segundo. No, pero esto ha estado... Yo sabía que esto se iba a tornar así un poco así, espiritual eso, pero también sabía que se iba... Qué pena con ustedes, tanta lora y tanta cháchara, pero bueno. Dale, dale. Preguntas random. A ver. Momento de mucha felicidad en tu vida. Que digas, uff, Dios mío. Momento de mucha felicidad en mi vida. He tenido muchos momentos de mucha felicidad. Digamos que mucha felicidad recibí alguna vez que recibí un manual donde entendía un poco muchos conceptos con respecto a la conciencia. Me sentí muy honrado de que en esta vida, con este cuerpecito, yo tuviera la posibilidad de tener esa información en mis manos, y que los ángeles, el universo, Dios, la vida, como le queramos llamar, me hubieran llevado hasta allá a tener esta información. Me encanta. Aquí tenía una, pero yo creo que ya la resolviste, que eran momentos de mucha crisis y cómo lo superaste. Que prácticamente el tema del COVID, el tema de salud, y lo has El superado. COVID es lo de menos. Digamos que lo del COVID fue una patología biológica inventada en un laboratorio que afectó mi sistema neurológico, pero un momento de dificultad. Que tú digas, Mi divorcio, este mi divorcio momento. fue un momento muy difícil porque tenía ¿Hace cuánto fue? construida, hace 2 años, Wow. tenía construida una vida para toda la vida, como dicen los cuentos de hadas, como uno escribe novelas para siempre, con una pareja, y comencé a darme cuenta que no importa cuánto tú le des a alguien, todo lo que tú creas que podría hacer para hacerlo feliz, si la persona no está dispuesta a elegirlo, no sirve de nada. Wow. ¿Y cómo lo superaste? ¿Cómo lo superé? Ay, si quieres que te diga una cosa loca, te van a reír mucho. Es que no lo he superado. Yo la superé, pero a mí me ayudó mucho Tinder. Ok, No mentiras, ok. pero sí fue como que tomar la decisión y la elección de que pasara lo que pasara, había otra posibilidad distinta de esa relación, Y una mejor realidad. y una realidad en donde yo pudiera ser más libre y menos cargando como con los pedos de otro. Me permitió mucho avanzar, y luego entrar al mercado del usado y descubrir que habían posibilidades y que el mundo había abierto el espectro, las redes sociales y todo, para conocer gente, y pues salí a ese mundo y descubrí que era todavía un bien muy avaluado, un clásico, y luego conocí a mi actual pareja, con la que ya llevo más de un año, y pues estoy viviendo un momento muy bonito, porque es muy bonito, vaga la redundancia, cuando tú puedes siempre ser tú con otro y gozarte la lógica de una relación. Mira que está muy conectado con el concepto que vimos muchas veces en el mentoring, que es un despertar abajo, pero es un despertar arriba. O sea, viviste un momento de mucho caos después del divorcio, pero mira, ese momento de mucho caos te trajo una gran bendición, Sí, que es tu una actual bendición. pareja. También yo tengo un sobrijo, que es como un ser bonito que me llegó a la vida, que es el hijo de mi hermana, que lo he criado como un hijo. También verlo crecer a él y ver como la manifestación de la vida, cómo brota en un niño, ha sido también uno de los mayores regalos que recibo. Ah, me encanta, me encanta. Momentos de... ¿Cuáles son tus principales fuentes de inspiración? A mí la vida misma me gusta mucho como fuente de inspiración. Me gustan mucho las historias de la gente, y me conmueven mucho las historias de la gente que a pesar de las dificultades y de la crueldad que puede existir en el mundo, sonríen en medio del dolor. Wow, Eso a mí me inspira mucho y me conmueve. Como que una mamá que está sola, que tiene hijos y que está muy enferma y tiene que ir a trabajar o sea, la así, cotidianidad y te que aún inspira. así la cotidiana, la vida, la La vida. gente, la resiliencia me inspira mucho. Quizás porque yo vengo de ese mundo
me conecto muy rápido con ese tipo de arquetipos y de mujeres y de personas y de hombres y de todo tipo. La humildad en la gente, la sencillez me inspira mucho. La gente que tiene, que es capaz de dar aunque no tenga. Eso a mí me Wow, parece wow. extraordinario. Obviamente a esa gente hay que decirle que tienen que darse primero a sí mismos, pero si me Sí. hablas de inspiración creativa, un poco eso y la magia. Me inspira Ok. mucho la magia. Por eso estudio tanto sobre todos estos temas, es porque yo siempre en mis novelas y en mis historias pongo estos temas en algún punto. Ahorita estoy trabajando un tema sobre la memoria y este de constelaciones lo trabajé en una serie infantil para Teleantioquia, pero siempre todo lo que yo estudio busco cómo compartírselo a la gente, así sea por goticas o por Ahí por los laditos. destellos, para que la gente se interese en buscar más conciencia. Qué bello, qué bello. Esta pregunta me parece curiosa. No sé si lo has visto, me imagino que sí. ¿Cómo lidias con el hater, con las críticas en el mundo de la fama? Bueno, a mí me pasa una cosa, y es que uno a medida que va creciendo, les va a pasar los que son muy jóvenes, como que todo te va importando cada vez menos. Es decir, Wow. a mí una época en la vida, cuando yo estaba mucho más joven, que vivía muy pendiente de la crítica de Omar Rincón, que es un crítico de televisión del diario El Tiempo, y era para mí importante lo que él dijera, y a nosotros nunca de nada de lo que hicimos le gustó. Wow. Nunca, nada de lo que, y a él nada de lo que fuera exitoso realmente le gustaba. A él le gustaban las historias un poco más de la pretensión del cine hecho en televisión que la gente no veía. Y a mí me mortificaba mucho. Yo decía, pues este tipo, ¿por qué dice esto, si realmente ni siquiera se ha visto la novela? Porque veía un capítulo y ya. Wow. Entonces comencé con el tiempo a dejar de importarme la validación. Comencé a darme La cuenta, validación. sí, la validación. Comencé a darme cuenta con el tiempo que lo más importante para mí finalmente era seguir creando desde la conciencia de quien yo soy, con honestidad en lo que yo soy, y que en el mundo hay tantas posibilidades para que nos gusten cosas o no, que eso no determina si es bueno o malo. Yo detesto los frijoles, No quiere decir la que no. gente los ama. Y yo quiero que sean buenos o malos, quiere decir que es que a mí ese sabor no me gusta, pero me gustan las lentejas. Entonces, como dejar de vivir para la relevancia O que agrado. otros le dan a tu propia vida. Es como ser consciente de que tú no estás aquí para ser validado por nadie, Wow. de que tú estás aquí en realidad para poder vivir, ser tú, y que a quien le gusta bien y a quien no, pues no pasa nada. Puede seguir derecho, puede cambiar de canal, pero que tú tienes muchas posibilidades para vender cosas a la gente, que si realmente está siendo tú y la gente lo que compra, y ya que él habla mucho de ventas, es realmente la energía. Lo que la gente En cierto compra, momento me lo dijiste, ¿no? sí, realmente lo que la gente compra es la energía. La gente compra la energía de quien vende. Por eso en una fábrica, perdón, por eso en una calle hay 27 almacenes de colchones o de muebles y la gente no compra en todos. La gente va a uno En con el que específico. conecta con la energía de quien vende el mueble, de quien hizo el mueble y compra energía. O Eso o la es, historia también. o la que sí. historia, que finalmente, sí, digamos que la historia para ser mucho menos etéricos, pero realmente es la energía. Wow, O sea, qué realmente la bello, energía, qué lo que bello. hace que tú compres una cosa u otra es que tú te alineas a la energía de esa otra persona y entonces entras en una misma frecuencia y resonancia y quieres eso. Una buena ¿Ya? energía. Maravilloso. No una buena energía, sino te alineas a la misma energía. Dios mío. Porque yo tengo muy marcado eso de bueno, Sí, malo. entonces estás en polaridad todo el tiempo. Entonces dejas de recibir. Imagínate si tú fueras homofóbico, pues no estaría yo aquí dándote esta entrevista ni hablando contigo de esto, porque Wow. entonces te hubieras perdido la posibilidad de recibir de un gay, o de un Claro. negro, o de un petrista o uribista, o de un de Millonarios o de Santa Fe. Dejemos de vivir en polaridad y así podemos recibir más. Esa es como un poco Uy, tremendo posibilidad. mensaje, me encanta, Ya. me encanta. Otra pregunta. Faltan 35, no mentira. No, mentira, tres más. ¿Qué obstáculos has enfrentado en tu carrera como escritor? Que tú digas, hijo de pucha, esta la sufrí, pero la pasé. Yo en mi carrera como escritor he enfrentado todos los obstáculos. A mí nunca me la hicieron fácil. Oh, wow. En RCN, que es el canal que es mi casa, de alguna manera donde me crié, nunca fue fácil para mí nada. Nunca fue fácil. Yo puedo decir que yo le gané a Caracol y a RCN Wow. haciendo novelas junto con Eloísa Infante y Sandra Vecino. Wow. Todo el tiempo ha sido una lucha, todo el tiempo hemos intentado vender historias que ellos no entienden, ni ya no es que no entiendan, sino que les parecen demasiado populares o demasiado no parecidas a lo que ellos quisieran contar
un poco desde la intelectualidad, pero de cuando las han puesto al aire, la gente las ve. Entonces el conflicto es que tú dices, mira, lo que se vende son empanadas. Yo sé hacer unas muy buenas empanadas. Y te dicen, no, pues sí, pero es que queremos son croissants. Y entonces ponen croissants y la gente no los ve, no los compra. Y eso es un negocio finalmente. Y uno tiene la canasta de empanadas, y entonces tienes que esperar en fila, sentado, a ver cuándo te dejan hacer las empanadas. Y cuando te dejan hacer las empanadas, pues buscan cómo dificultar la masa, el relleno, el aceite. Y entonces Cambiando la esencia. encuentras también ángeles en el camino que creen en ti o que te dicen, no, venga, sí, a mí me gusta lo que usted hace. No son muchos, pero aparecen hasta que aparece la empanada. Y lo que nos ha pasado a nosotros, el 90% de las veces que hemos tenido productos al aire, es que la gente pues compra las empanadas que nosotros hacemos y que extraña las empanadas que nosotros hacemos y que cuando repiten las empanadas que nosotros hemos hecho, las vuelven a comprar y a ver. Entonces pues estamos pidiéndole mucho a los ángeles ahora que vamos a tener en algún momento Que sacan las empanadas antiguas. un par de empanadas en el mostrador. Ah, la viejita, Para, porque ok. nosotros amamos a RCM, y para mí es Ok, el lugar ok. donde yo crecí. Tu casa. Sí, es mi casa, la amo, he luchado mucho por estar como vigente ahí, he tenido muchos proyectos que han evaluado y espero que pronto ya podamos regresar porque me encantaría estar ahí y sobre todo como devolverle a esa empresa todo lo que a mí también me dio, porque Wow, realmente qué me dio bello. mucho y tengo mucha gratitud por ellos y por la empresa y por los dueños y por la marca y por gente que está ahí y que son ejecutivos también. Y yo creo que a veces, como dicen los astros, todos se alinean y ocurren milagros y cosas bonitas. Y espero que sí, porque además sabes una cosa que es bonito, que la gente pueda recibir historias que tengan conciencia. Uf, Y historias con creo que eso es conciencia. importante, ya, es un derecho incluso de la gente. Proyectos a futuro, Miguel. Estábamos presentando cosas, creando cosas. Tengo una película que escribí con unos argentinos que se llama Capo, la productora, muy importante. Vamos a ver si eso sale al aire, si la hacen. Proyectos tangibles, como hablo yo hoy en día de la tierra, un espacio que se llama Tierra Santa en Subachoque. Tierra Santa Subachoque, se llama así incluso en Instagram, que estoy creando para hacer retiros, para hacer procesos de conciencia, para hacer constelaciones, para hacer una cantidad de Estarán vainas. súper bienvenidos Allá, todos. allá bienvenidos todos, proyectos nuevos, eso, una casa nueva que estoy haciendo para irme a vivir allá, porque salgo de mi casa, que se vuelve ese espacio que te digo, y televisión pronto, yo espero que hagamos televisión pronto, sí. Estoy seguro de eso. Algo que siempre he notado y con eso terminamos. Es un cliché, pero funciona y nos gusta. Libros que nos recomiendas leer para fluir con la vida, A mí me gustó, felicidad, a mí me gusta mucho conciencia. un libro, hay dos libros que yo les recomiendo mucho. Uno se llama Siendo tú, cambiando el mundo, del doctor Dane Hare, muy interesante. Siendo tú se llama. Siendo tú, cambiando el mundo, se lo Ok. recomiendo mucho, es de Access Consciousness y es bien interesante, lo encuentran por Amazon. Y otro libro que les puede servir muchísimo a todos los que están en el tema de relaciones, se llama Crear relaciones grandiosas sin divorciarte de ti, o Crear relaciones sin Wow. divorciarte de ti. También es del doctor Dane Hare, del mismo autor, y de Gary Douglas, que son los creadores de Access Conscious. Esos dos libros a mí me encantaron, me encanta mucho como libro de mesa de noche, Manual del Guerrero de la Luz, de Pablo Wow. Coelho. Me gusta mucho ese libro, y siempre que lo consulto, porque Joyas. Manual del Guerrero de la Luz de Pablo Coelho, que lo consulto, la página donde toco, porque es por páginas, es perfecto para lo que necesitaba recordar. El Principito, también es lindo como libro, me gusta mucho de libros que más, bueno, es que ya literatura pues es que yo amo a Gabriel García Márquez, no podría ser objetivo, pero creo que esos son Esos libros dos. que vale la pena que se lean. Me ¿Qué encanta. otro libro les puedo recomendar yo que digo, wow, qué libro? No, Esos dos. sobre todo el de relaciones, me parece que es un Me gran libro. encanta. Sí. Miguel, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Entonces, vamos, les voy a dar todas las que tengo. Me Una encanta. es Mi Ángel Vaquero, es mi Instagram personal. El otro es Miguel Ángel Vaquero FC, como facilitador de conciencia, que es donde está todo como la información de conciencia. Donde trabajo lo de constelaciones es Comunicación Estelar 8. Y Tierra Santa Subachoque, que es en donde estamos creando este espacio nuevo, también está ahí. Ah, y la Fortuna Sushi Walk, el restaurante Hay que de ir. Subachoque para los que quieran ir, allá los esperamos. Me encanta, Sushi Miguel. Walk. Ah, Gracias, gracias. hombre. No, tremendo. Juancho, hazme un favor, ya si quieres parar de grabar. Ahora